vivo desde la Asamblea Nacional por este subprograma Punto de Vista en esta su televisora ANTV. El día de hoy estamos conmemorando el Día del Abogado. El Día del Abogado, queremos antes de iniciar el programa mandarle una felicitación a todos los colegas que junto conmigo ejercemos esta profesión y estamos todo el tiempo en los tribunales, con los clientes, asesorando en las diferentes ramas del derecho, pero de manera muy especial a mis estimados compañeros asesores de aquí de la Asamblea Nacional, que son los que se caminan todo el proceso parlamentario juntamente con los diputados y con los demás funcionarios para que las leyes y las iniciativas, pues las iniciativas legislativas sean una realidad. Así es que bueno, un abrazo grande, felicitaciones a todos y muy en especial por la labor que realizan día a día en pro del derecho positivo panameño con la participación aquí como asesores legales. El día de hoy vamos a hablar de un panameño que se ha dicho que quizás sea el panameño más ilustre del siglo XIX. Una persona cuyo nombre lleva el edificio de la Asamblea Nacional. Hay un colegio público, un colegio privado, una calle muy concurrida y así muchas otras obras que llevan su nombre. Y llevan su nombre por todo lo que hizo, por lo intelectual que fue, por todas las luchas que desde antes al nivel del intelecto y a nivel de las ideas llevó en favor de nuestra patria. Estamos hablando de don Justo Arosemena, quien fue una persona que definitivamente el día de hoy tenemos que conmemorar. Hoy se celebra el natalicio y nosotros celebramos su vida y obra también. Así es que bueno, el día de hoy hemos traído una persona que se ha dedicado a estudiar, no lo tradicional de siempre, como conversábamos antes de entrar aquí, bueno, quién fue, qué hizo, el Estado Federal. No, él trae información más novedosa, más innovadora. Se han hecho, este grupo de historiadores se ha esforzado más en entrarse un poquito más en la mente de él, en su pensamiento, en su actuar, tanto como profesional como persona ilustre de este país. Así que para eso hemos traído el día de hoy a nada más y nada menos que el Magister Jonathan Chávez, quien es especialista en Historia de América Latina del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Panamá, es profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Tenga usted muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Primero que todo agradecerte. Estamos muy contentos de compartir hoy natalicio de Justo Arosemena. Te introduzco que Justo Arosemena antes de nacer ya tenía una carga. ¿Así? El ser hijo de Mariano Arosemena, uno de los panameños más ilustres de la élite en el periodo de unión a España, donde fuimos colonia, y posteriormente cuando fuimos parte de Colombia. Entonces, ser hijo de don Mariano Arosemena no es lo mismo que ser hijo de cualquier otro ciudadano. La importancia radica en que Mariano Arosemena vivió todo ese momento, y dicho sea de paso, la única obra que nos narra fehacientemente con sus sesgos los hechos de la independencia de Panamá de España es Apuntamientos Históricos. Entonces, ya ser hijo de Mariano Arosemena para Justo, nace él el 9 de agosto de 1817. Mire, fíjese, ese mismo año su padre, Mariano Arosemena, le hace el último empréstito al gobierno español en el Istmo. ¿Cómo 1817, sí. Entonces él nace en ese breve auge en el cual se trasladó la capital, ¿verdad?, del Virreinato de Nueva Granada al Istmo de Panamá. Entonces fueron unos 5 años que se vivió de auge económico y Justo nace en ese auge económico. Es hijo de Dolores Quesada y don Mariano Arosemena, como te dije. Entonces mira el contexto en que nace Justo Arosemena. Te decía, él estudia en el mejor colegio de la época en Bogotá. Obviamente el Istmo estaba en una fase incipiente, no había muchos centros educativos, por eso hay que contextualizarse. Los ismeños estudiaban en Bogotá, capital de Nueva Granada y posteriormente de los Estados Unidos de Colombia, de Nueva Granada y de República de Colombia al final, ¿no? Entonces, él estudia su liceo en el Colegio San Bartolomé, el más prestigioso de aquella urbe capitalina. Luego hace sus estudios de jurisprudencia en la Universidad Central y luego su doctorado en la Universidad de Cartagena. Entonces, desde muy joven, Justo Arosemena tiene esa facilidad
de beber de esas aguas intelectuales del más alto nivel, pero también su capacidad intrínseca, personal, ¿no? Su proyección. Para todos los entendidos en el tema del compañero Justo Arosemena, nacionales e internacionales, es catalogado un hombre del mundo, un ciudadano universal. Podríamos decir sobre pocos hombres esa frase. Emmanuel Kant fue la mente más universal del siglo XVIII y en el siglo XIX, sin duda, el panameño más ilustre, la mente más universal, fue Justo Arosemena. Más adelante te explicaré los por qué. Y si nos alcanza el programa para ver todas sus facetas, porque fue periodista, Ajá, díganos. abogado, estadista, ciudadano ejemplar, Dicen que fue economista también. economista, Poeta. cuando te dije poeta, incluso hay un dato por ahí que te lo voy a dejar así, manera que incluso llegó a casi batirse en un duelo, además era valiente. Ay, pero ¿por qué lo va a dejar así? Porque aquí queremos saber, nosotros nos nutrimos de todo. ¿Por qué te lo digo? Porque fue un duelo, antes los duelos se hacían en la postrimería, en los inicios del siglo XIX todavía pistola. Y la cuestión del honor era un referente, entonces casi se bate a tiros con otro ilustre ciudadano. Entonces el motivo, no te lo voy a profundizar porque entonces heriríamos susceptibilidad. Okay. Pero te diría la fase de que era un hombre valiente también. Entonces eso complementa ese bagaje intelectual, que era un hombre que se atrevía. Más adelante también, en uno de los ítems que te voy a desarrollar, te diré que fue la única persona que le dijo al todopoderoso Cipriano Mosquera, presidente de Colombia, cosas muy puntuales en público. Como ustedes sabrán, era un general. O sea, ¿cómo son los generales? Bueno, Justo Arosemena no se medía. Y en esa época. Y en esa época, y él le dijo en dos veces, en 1863, cosas puntuales referentes a la nacionalidad panameña y al deber de un presidente, de un ciudadano, un estadista ejemplar. Entonces, eso te doy los primeros esbozos para que veas la magnitud y la dimensión de don Justo Arosemena. Sí, y agradecemos toda esta información porque lo que queremos es que usted se sienta en total libertad de explicarnos todas aquellas cosas que quizás no se han dicho antes o que muy poco se mencionan y que definitivamente que enaltecen su figura aún más en relación pues con todo lo que hizo por Panamá. Bien, mira, el siglo XIX es muy interesante y poco estudiado. Yo te podría desarrollar 9 ítems acá sobre Justo Arosemena, pero sé que por cuestiones de tiempo he hecho una pequeña síntesis para abocarte. Mira, el Justo Arosemena, filósofo, muy poco se ha desarrollado en el Istmo, pero sí en el hermano país Colombia. Por ejemplo, es muy estudiado en Colombia, en Perú, en España, en Cuba, en los Estados Unidos y en París, en Francia y en Inglaterra, el pensamiento filosófico de Justo Arosemena. Entonces, podía empezar yo por allí. El pensamiento dice mucho de la figura de un hombre. Entonces, Díganos. Justo Arosemena era un hombre que pensaba mucho. Era un ciudadano modelo en el sentido de su prudencia. No decía una frase, sino la pensaba. Y así mismo fue su proceder en su vida personal y profesional. Y eso es muy difícil de encontrar en una persona porque somos presas de nuestras emociones. Correcto. No era un hombre frío, pero sí era un hombre prudente. Propio de muchos hombres virtuosos de la época. Reflexionaba, pensaba, entonces desarrolló un método. Si me permites decírtelo, el método de su análisis filosófico y que él inculcó de manera obligatoria en todos sus escritos. Todo su escrito es el método que se llamó factología. La factología no es nada más que un orden de ideas al pensar y al escribir. Mira, consistía en lo siguiente. Consistía en un análisis lógico donde él decía, primero es el análisis, luego una síntesis, luego vemos la causa de eso y finalmente el efecto. Parece algo tan pragmático, pero si tú lo aplicas a tu día a día, siempre tú antes de decir, esbozar algo en tu mente, tú haces ese ejercicio y te evitas muchos problemas. Otra vez el orden. Mira,
Él decía que todo ciudadano, toda persona debe tener un orden lógico en su Ajá. pensamiento Ajá. y en su escritura o en sus ideas cuando habla. Entonces decía, Ok. primero tiene que tener un análisis, luego una síntesis. Ves entonces las causas de esa síntesis para finalmente analizar nuevamente el efecto. Entonces, eso se lo debemos a Justo Arosemena, la factología. 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 Esto me recuerda como al método científico. Correcto. Pero en otra Entonces, variante. ahí vemos, ahí te llevo a qué aguas bebió Justo Arosemena. Mira, Justo Arosemena fue un hombre que sabía adecuarse a los tiempos y eso es clave en su éxito también. Por ejemplo, él tiene varios momentos en su desarrollo intelectual. Un primer momento inglés donde bebe de las aguas de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo muy importante inglés, entonces él lo lee, su maestro se lo inculca desde el liceo y él analiza y piensa y dice, hay otras cosas más. Así que entonces, en ese sentido, él busca otros autores y es muy interesante porque se busca la contraparte, ¿no? ¿Qué decía otras personas además de Hobbes? Entonces, eso le va formando y generando una idea muy completa sobre las cosas. Entonces, si eso no le satisface, entonces iba avanzando. Era insaciable. Y eso hace que los hombres crezcan con el tiempo y no se queden estancados en sí mismo, en la región, en el país, sino que sean gente de mundo, universales. Entonces, por eso se le cataloga y compara con personas como Simón Bolívar, con José Martí u otros personajes de la época. También te digo que Justo Arosemena es conocido en el Istmo, pero también creo que es mucho más afuera, porque se estudia mucho los colombianos, los hermanos colombianos lo consideran uno de los colombianos más brillantes. O sea, y eso te dice mucho, ¿no? Sí, porque nació en la época en que estábamos... Igualmente hoy lo pelean esa autoría Ah, de que sí. entonces O sea, sí, allá están celebrando se hoy sienten también. se sienten tan orgullosos de esta excelsa figura y de su producción. Pero mira, también me gustaría hablarte del ciudadano. O sea, Por más favor. que el constitucionalista, creo que eres abogada. Sí, sí. Mucho se habla de la norma, que de las constituciones, pero ¿qué impulsaba a Justo Arosemena, además del derecho, es su formación como ciudadano? Cuéntemelo todo, porque esto yo me lo estoy disfrutando, ¿ah? Justo Arosemena era una persona que decía que tú tenías que predicar con el ejemplo. Entonces, vestía íntegramente, era una persona, como te dije, muy modesta, no hacía alarde de su inteligencia y así mismo ejercía el derecho. Entonces, eso es muy importante porque sus obras son muy limpias, en el sentido de que sintetiza, escribe de una manera muy agradable y así mismo se pronunciaba. Y yo te quiero citar las dos frases que él le dice a Cipriano de Mosquera, donde lo ubica como un ciudadano ejemplar, además de un político, porque sabemos que a veces los políticos se dejan llevar por las corrientes, pero él nunca, casi nunca se salía del contexto de lo que quería para sus semejantes, para su istmo, ¿no? Porque éramos parte de Colombia. Entonces te voy a citar de esta obra las dos frases. Primero te voy a buscar en el contexto. Uno de los hechos más importantes fue la Constitución de Río Negro en 1863, que cimentó las bases y reformuló muchas cosas Fue en nuestra cuanto al primera Estado constitución, colombiano. Entonces, formalmente. el general Tomás Cipriano de Mosquera, un hombre poderoso que asumía y trataba de dar orden al Estado colombiano, le invita a disertar. La primera disertación es el 5 de febrero de 1863. Y fíjense lo que Justo Arosemena le dice al general y para el pleno de la asamblea presente allí. Fíjense. La independencia de la nación sin la libertad del ciudadano es un sarcasmo. Esta frase habla sobre la autonomía del istmo frente al desarrollo nacional. Entonces, el Estado Federal de Panamá
que es como su concepción intelectual y material más importante, obedece a ese deseo de Justo Arosemena de desarrollar al individuo, al ciudadano. Es más, la idea de progreso en él, volviendo a una idea filosófica, es el bienestar, que el hombre por sus propios medios pueda desarrollarse, ser una persona de bien, por su propia fuerza superarse y no necesite del Estado. El Estado debe ser garante de las condiciones para que el hombre... Entonces, mira tú, hace 150 años No era y más, clientelista ni era... en lo absoluto. Él decía que el Estado tenía que garantizar las condiciones para que cada ciudadano, por su fuerza interior, su desarrollo progresista, supiese sacar adelante a él mismo, a su familia. Entonces, eso es muy importante. La segunda frase, ese mismo año, pero un 14 de mayo, es referente a la moral, la ética, que debe tener un gobernante frente a su país, su ciudadano, y frente al mundo, porque siempre pensaba a lo interno, en la región y en lo universal. Y eso es muy importante, ¿no? Frente al mundo, ¿qué nos dice? Fíjate lo que sentencia al mismo presidente Mosquera. Un solo paso en falso puede perdernos para siempre en la estimación de vuestros conciudadanos, ¿no? El que te ve, que te percibe, en la opinión de las naciones extranjeras hacia el exterior y en el juicio severo de la historia. La historia es un duro juez. Entonces, fíjense la talla de este hombre, muy adelantado a su tiempo, la verdad, muy adelantado a su tiempo, incomprendido, pero que es uno de los ismeños que te diría yo, muy citados, pero poco estudiados a profundidad. Si más personas lo leyéramos, creo que serían los mejores ciudadanos. Especialmente todos los estadistas, ¿no? Así es. Bueno, con esa frase nos vamos a remitir a una breve pausa. Y cuando vengamos a la pausa, estimados televidentes, vamos a seguir con este conversatorio sobre Justo Arosemena, más que nada las ideas, su intelecto, las concepciones filosóficas que tenía. Y tenemos más de esto en el próximo bloque. Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El pleno parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo, con sus presentadores Rubén Darío Murgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, en este su programa Punto de Vista. Estamos hoy disfrutando, como decía antes de terminar el bloque anterior, con el profesor Chávez, quien por ser hoy digamos, la conmemoración del natalicio de don Justo Arosemena, ilustre panameño del siglo XIX, nos está conversando, pero cuando íbamos a entrar acá, le preguntamos que sus estudios, y él nos dice, mira, hemos estudiado demasiado, ya nos hemos ido... Este grupo de historiadores nuevos nos hemos ido a la síntesis, a fuentes extranjeras sobre el pensamiento de él, sobre otros temas que muy poco se han tocado y pues nosotros nos estamos disfrutando toda la información que él nos está trayendo, información que quizá no se escucha mucho usualmente y estamos conversando sobre el pensamiento ahora filosófico de don Justo Arosemena. Así que nos estaba hablando en el bloque anterior sobre el pensamiento, sobre las teorías, las frases, algunas frases muy célebres de él. Y queremos saber también, en base a ese pensamiento, la obra, o sea, básicamente todo lo que hizo, todo lo que lo hace tan ilustre, aparte de su pensamiento y de su desarrollo intelectual, todo aquello que hizo por este istmo. Fíjate que su obra más fina
intelectualmente hablando es estudios constitucionales, porque esa es su especialidad. Pero hay escritos de él joven sobre el republicanismo y sobre la idea nación, ¿no? País-nación, que son bien interesantes y que por ser su etapa joven hay poca accesibilidad. Entonces, pero hay también un punto que converge con esto que te estoy planteando, que es las comparaciones. Tú me hablas, pero ¿por qué ese? Te voy a dar un ejemplo con Simón Bolívar. Mira, Simón Bolívar tiene escritos fuera de su tiempo y ahí hay su grandeza, ¿no? Ese adelanto visionario de su pensar y de su obra. Justo Arosemena también, entonces ahí da pie a esa comparación, guardando las proporciones, ¿no? Cada quien en su tiempo. Recuerda que Simón Bolívar está en su ocaso y justo Arosemena viene naciendo. Entonces, exacto, pero las comparaciones son buenas para ver puntos en común, convergencias, divergencias, y se hacen en un sano talante, ¿no? Bien, mira. Él estaba como muy preocupado por la situación de Panamá bajo Colombia, ¿no? Bajo la Nueva Granada. Entonces él quería como ver al panameño más libre, más atendido. Bien, por eso te voy al concepto de republicanismo. ¿Qué decía Bolívar y qué decía justo Arosemena? Ambos adelantados, muy adelantados a su época. Fíjate bien. Republicanismo. Mira, Bolívar sentenció sus máximas ideas sobre el concepto de republicanismo en la Carta de Jamaica de 1815. Ajá, cómo no. Y en el Congreso de Angostura de 1819. Justo Arosemena lo hizo en el Estado Federal de Panamá, porque justo Arosemena discrepaba solo en la forma de gobierno. Simón Bolívar creía que debía ser un Estado centralista, pero republicano. Algo que no sabía nadie con qué se comía a inicios del siglo XIX. Recuerden que en la Europa, que era el continente de vanguardia, existían monarquías, reinos. No se hablaba de república. Y eso había sido trasladado a América Latina por las conquistas y la colonización. Ahí se rompe un primer mito de que América Latina estaba atrasado, que no se conocían los ideales de vanguardia en el pensamiento político, filosófico. Sí se sabía, sí se esbozaba. Aquí está plasmado. Sí, tenemos estos exponentes. Justo Arosemena también planteaba de que federarse, o sea, estar en un país, pero a la vez descentralizar, hoy día un término que está en boga. Más moderno para nosotros. Lo que habla de la descentralización. Ya justo Arosemena lo había planteado, su obra. Hay que descentralizar, hay que gestionar los gobiernos locales. El presidente es guía, administra. Casualmente estamos en el mes de la municipalidad. Ve la labor del Estado. Sí. Entonces, dentro de ese Estado, llámese las provincias, los departamentos, como le quiera llamar, tienen autonomía. Entonces, por eso usted ve que el Estado Federal de Panamá tiene tanta relevancia, porque esa parte del ser histórico colombiano le dio autonomía. Entonces, había Estado Federal de Panamá, Estado Federal de Cundinamarca, todos eran Estados federales y tenían un presidente. Entonces, esto ayudó mucho a la gestión, pero quizás las figuras políticas lo opacaron un poco, pero era una idea muy avanzada a su tiempo, un ensayo muy importante que por otras razones no funcionó. Un ensayo, claro. Porque mucha gente piensa que fue directamente, digamos, el llevar a la práctica esa idea, y fue primero el libro que él hizo, el ensayo donde él explica lo que se pretendía hacer y después lo logró. Que usted nos explicará más sobre eso. Si ves, primero lo pensó, luego lo escribió, dice, luego vio las causas análisis, y luego... síntesis. Exactamente. Entonces, ese es don Justo. Fíjese bien, antes de entrar al Estado Federal de Panamá, mira, hay una constitución de la que no se habla mucho, pero que es efímera, pero muy rica, que es la de 1841, producto de... Esa es la de Río Negro. El movimiento de 1840. Mira, en esa constitución de 1841, Justo Arosemena plasma
los ideales universales, no locales, universales de la intelectualidad de la época. Él ahí esboza en muchas líneas, en cada aspecto, en cada punto de esa Constitución, un pedazo de la intelectualidad que se vivía en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Te voy a dar ejemplos. Mira, ahí hay vestigios del racionalismo en el aspecto filosófico, el positivismo en el aspecto del derecho, de la historia, el empirismo, la práctica, lo fáctico, no complicarnos la vida. Eso es muy importante, el utilitarismo y el liberalismo político. Cuando me refiero al liberalismo político es esa libertad de generar puntos de opinión que no converjan, pero que se respeten. Fíjense qué adelantado este hombre. Hace mucho tiempo ya él visualizaba un Estado con esas condiciones. Y eso es muy importante. No es precisamente del Estado Federal de Panamá, sino desde antes él venía concibiendo esas ideas que lógicamente al madurarla la consagra en ese ensayo que es de carácter obligatorio para todo ciudadano. No, excelente. Y cuando ya la lleva a la práctica, ¿qué postura o cuál fue, digamos, la función de él dentro de este Estado federal? Él preside, Justo Arosemena fue un colombiano. Te lo digo porque a veces en nuestro ideal de forjar la nacionalidad panameña, a veces nos dejamos llevar por las emociones y los ismeños eran colombianos. Que nos sentían ismeños también, claro. O sea, tú amas la región, tú amas la región donde estás, pero eso es un error histórico. Pero era nacido acá. Sí, sí, pero nuestra concepción no era de un país, de una nación. Totalmente. Entonces, yo aprovecho estos espacios para hacer esa docencia. Esa aclaración. Entonces, nosotros no podemos decir hay un Estado nacional o somos panameños. Es que él no era colombiano, todos los que estaban en ese tiempo eran colombianos. Todos éramos colombianos. Entonces, cuando él se refería al país, él se refería a Colombia. Que el Estado Federal de Panamá era parte de un país llamado Colombia es otra cosa. Sí. Y eso hay que hacer la salvedad. Porque y que más bien era Nueva Granada, ¿no? Nueva Granada, Colombia, Estados Unidos de Colombia y República de Colombia. Imagínate. Y la Gran Colombia. La Gran Colombia es una idea nacional, multinacional. No era un país como tal. La Gran Colombia era el ideal de Bolívar. De Bolívar, ok. Primero fue Nueva Granada, luego Estados Unidos de Colombia y luego República de Colombia, que es en la actualidad, ¿no? Se llama República de Colombia. Entonces, eso es muy importante decirlo. Son destellos protonacionales, pero no los podemos llevar a un anacronismo histórico, es decir, panameños. No. Éramos ismeños, parte de un país o de una nación llamada Colombia, y ellos se hacían llamar colombianos. O sea, eso es muy interesante porque está plasmado allí. Es más, miren, se crea el Estado Federal de Panamá, luego se disuelve, 55-55, y él forma parte del equipo que integra nuevamente en un proceso, ¿verdad?, armonioso al nuevo orden constitucional imperante. O sea que él era un hombre que se daba cuenta de los tiempos y de cuando las cosas no funcionaban o no coincidían, él daba el paso adelante. Eso es muy interesante. 55, ¿a qué se refiere? Cuando te digo 55 es una manera de hacerte ver que fue un año clave. Sí, porque se refiere a 1855. Fue un año clave en la política colombiana porque en ese año precisamente se genera algo nunca antes visto en materia conceptual. Entonces, por eso esa curiosidad, esa necesidad de saber sobre el Estado Federal de Panamá, porque fue un producto intelectual pensado y luego realizado sin precedentes.
¿Y por qué se pierde al final? Porque estuvo un tiempo... Hay elementos, voy a ser valiente y te los voy a decir acá. Perfecto. Hay elementos que no tienen que ver con la concepción teórica y práctica. Pero acá no toco susceptibilidad, así que sí te los voy a decir. Venga. Cacicazgo político. Okay. Cacicazgo político quiere decir, yo mando aquí en esta región y aquí se va a hacer lo que yo digo, por un lado. Por otro lado, es celo profesional en cuanto a quién va a liderizar en las cabezas. Entonces, no, que voy yo, que te pones tú, no, que tú piensas así, que piensas así. Parece algo iluso y tonto, incluso hasta lo podemos reducir a cuestiones de orgullo, pero que en esa época eran sumamente importantes porque estas personas tenían no solo el poder político, también el poder económico. Eso no suena conocido, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál era el detalle de esto? Que se financiaban las cosas. Entonces, para que las cosas caminen siempre, y por eso Justo Arosemena lo decía, la idea de centralizar unidos, pero descentralizado, en el cual cada quien vele y quien pueda desarrollarse mejor ayude al que no pueda, y juntos caminemos en diferentes tiempos, pero en un solo norte, era importante para que no se diera estas cuestiones, pero dicho sea de paso, no funcionó. Entonces, por eso queda anulado y después viene todo un periodo sangriento de guerras y disputas por el poder, que entre conservadores y liberales. No solo conservadores y liberales, sino señores locales. Y muchos conservadores terminaron al final del siglo XIX siendo liberales y liberales conservadores y popurríes de ambas cosas. Y así llegamos al siglo XIX. Entonces, esos son los motivos. Da dolor y por eso en su etapa final él sufre, y lo dice en sus escritos, sufre su istmo de Panamá y sufre su Colombia. Incluso tengo entendido, escuchaba que él se retira de la vida pública y se dedica entonces a su vida privada. Fue abogado, creo que de la compañía del ferrocarril y tuvo otras funciones. Personas relevantes, también se dedicó a escribir pequeños artículos, incluso en unos aspectos trabajó en el extranjero, vivió en Inglaterra. Recientemente yo estuve en Colombia, vi un documento de él en inglés, muy fino, muy bien escrito, me llamó mucho la atención. También era muy versado en el francés. Hablaba de todos esos idiomas. Inglés perfectamente. Francés lo escribía. No tengo conocimiento, no te puedo aseverar, pero sí era leído en los tres idiomas y pocos panameños. Y aquí te voy a hacer una salvedad. Hay otro panameño tan universal como Justo Arosemena, pero lo que pasa es que no en el campo de las ciencias humanísticas, sino de la ciencia y la tecnología, que es Pedro J. Sosa. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y fue un poquito más adelantado después, que Justo Arosemena. Entonces, se dedicó a escribir, se dedicó a la vida periodística. En el ocaso de sus días, al final creo que muere en Colón en 1896, muy triste por la situación política del país. Imagínense, fueron casi 30 años de guerra civil, algo muy difícil. Devastador. Devastador totalmente, que socavó todos esos ideales constitucionales, todo ese pensamiento, toda esa base jurídica que se redescubre después en la década del 40, 50 y en la actualidad. Excelente. Bueno, vamos a seguir con este interesante tema, pero antes de ello vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando de la vida, obra y conceptos filosóficos de don Justo Arosemena, aquí desde ANTV. Una subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Melchor Herrera, se reunió para analizar el proyecto de ley 599,
conversamos con el presidente de esta subcomisión para que nos brinde los detalles sobre este proyecto de ley. La síntesis de este proyecto es que realmente debe atenderse el problema administrativo de la capacidad física y la responsabilidad contingente que tiene el Estado panameño con bienes que le son o comisados o aprendidos a personas que cometen algún delito y que están en un proceso precisamente de definirse cuál es el destino final de ellos. El Banco Nacional ha dicho: no tenemos la capacidad de administrar estos bienes y la custodia o el aseguramiento de estos bienes cuesta mucho dinero. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas sale al paso y dice: debemos hacer un proyecto de ley para atender esa problemática administrativa del Banco Nacional. Bueno, esta subcomisión lo que ha hecho es hacer un análisis hoy, previo a nuestro informe que va a ser presentado el 9 de agosto y que tiene el propósito de decir si el proyecto de ley atiende o no la problemática administrativa y si eventualmente es procedente para evitar que el proyecto de ley se convierta en ley de la República y sea demandado por inconstitucional, sobre todo en el artículo 6, que habla de bienes comisados, cuando realmente no todos los bienes ya tienen ese estatus de bienes comisados. Esto fue Frecuencia Legislativa. Informó para ustedes Daniela Williams. Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo, con sus presentadores Rubén Darío Murgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas. Ya regresamos, no demoramos mucho, aquí estamos para continuar con este conversatorio que se ha convertido en algo más como que obtener información que nuestro historiador de hoy, el profesor Chávez, ha rebuscado y ha buscado en libros y miren, nos las está trayendo aquí para nosotros de forma dadivosa para que nosotros podamos entender un poco más a la persona de don Justo Arosemena. Así que usted nos estaba hablando, pues, de... Siguiendo la idea del Estado federal, te voy a profundizar aquí dos ideas muy importantes del estadista, el economista, que te resumen, te sintetizan la importancia trascendental de este personaje histórico. Fíjate bien, el Estado Federal de Panamá es la obra que concentra, que evidencia esa idea de nación panameña en un ensayo protocolar. Fíjate bien, mira, es la obra que descubre los motivos históricos, geográficos y culturales que convergen para producir la nacionalidad panameña. Y esa es su importancia, porque ese pensar y ese materializar esa obra le dio un cimiento del cual agarrarse a las futuras generaciones para pensar y cimentar la base de la nacionalidad panameña. Fíjate lo importante. Otro aspecto muy interesante es que él no se quedó allí. Justo Arosemena, además de profesional del derecho y líder político,
también era un gran economista. Fíjate la opinión que él tenía, y esto lo tiene él en un artículo de periódico. De periódico. De esa periódico época. que yo vi ¿Se acuerda en qué periódico? 1842, 41 o 48, no lo recuerdo bien, pero te voy a sentenciar lo que puntualmente él decía sobre la condición de tránsito. Fíjate esto, qué interesante. Él decía que la ciudad de Panamá y Colón deberían desarrollarse, voy a decir a mi modo, pero no recuerdo, este documento yo lo tengo, es de la Biblioteca Nacional Colombia. El documento dice así, mira, para la ciudad de Panamá y Colón deben unirse mediante un centro multimodal. No lo dice textualmente así, pero sí dice que un canal seco. Wow. No, fíjate, si no hay factibilidad para hacer un canal marítimo, un canal seco en el cual se converjan todos los intereses económicos del área y de la región, integrando el interior para que la ganancia quede aquí y no se vaya al extranjero. Estaba clarito. Estaba clarito. Fíjate, entonces, no sobre el jurista, también se preocupó mucho por los otros aspectos del derecho, sobre todo sobre las garantías fundamentales del individuo, sus derechos, sus deberes y también cómo debe tratarse incluso a un prisionero. Fíjate todo lo que este hombre en tan poco tiempo pudo desarrollar y que plasmó en todos sus escritos, por eso son muy importantes todos. De pronto se conocen unos más que otros, pero cada uno tiene cierta importancia. Nos quedamos cortos en ver el hombre y también el periodista, porque tenía muy buena redacción. Todos los hombres de la época les gustaba la poesía, era algo en boga en aquella época. Bueno, no te puedo decir si era bueno o mal poeta, igual el ciudadano fue un hombre predicaba con el ejemplo, eso te lo puedo decir, y esa era la fuerza moral de su discurso y de su personalidad. ¿Sí? Ese le daba la entereza, ¿no? Incluso él hablaba de la solvencia moral del funcionario público. Fíjate, él decía que el Estado se vivía de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Por ende, en materia penal es esto, usted es abogado. Por ende, quien le robe al Estado, le roba a los ciudadanos y debe ser condenado con las más arduas de las penas. Entonces, es un tipo muy adelantado a su tiempo. Sí. O sea, los países más desarrollados del mundo tienen como base, vaya a los Estados Unidos y róbele al fisco para que vea lo que le pasa. Los grandes gángster, delincuentes en los Estados Unidos han caído es por robarle al fisco, no por otra. No es que esté bien esto, sino que lo estoy diciendo lo serio que se toma en algunos países. Entonces, nuestras naciones deberían releer nuevamente a Justo Arosemena y poner en práctica estos aportes tan valiosos y poder canalizar o reenfocar los dineros, los fondos del Estado en obras que le repercutan al bienestar social. En general. En general, así mismo. Exacto. Es. Bueno, usted conoce mejor que yo, usted que es historiador, que la historia trae tanto elementos que apreciar como elementos que descartar. Elementos que de repente no han sido provechosos en diferentes momentos y regiones del mundo y elementos que han sido provechosos, pero quien no conoce la historia, dice un adagio, está condenado a repetirla. Entonces, la intención nuestra en Punto de Vista y en esta institución al tener este tipo de programas es que las personas se disfruten la historia, la comprendan con este tipo de conversatorios para que nosotros podamos entender, wow, todo el mundo, don Justo Arosemena, pero ¿qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de él para que hoy día nos pueda servir, nos pueda ser como una lámpara que nos guía en este camino, especialmente al Estado, en temas de gobernabilidad? Y yo quisiera que usted, que ha estudiado toda su obra, su vida, y veo que ha sido bastante fructífero en sus investigaciones en torno
a los escritos de él en Colombia, en Francia, en Inglaterra y otros países donde también, como mencionó al principio, se estudia. Yo quisiera que usted nos diera como comentarios sobre qué podemos rescatar de él, que pudiéramos, como decía usted, beber de esa fuente para alimentar a nuestra patria hoy, en este siglo. Primero, si ves, he dicho muchas cosas en positivo sobre la figura, sí, pero no debemos caer en el ensalzamiento, ¿no? Era un hombre de su tiempo, con sus emociones, su mentalidad era de la época. Entonces, cuando leamos al hombre, dimensionarnos y usar el conocimiento de esa época, traerlo al presente y no tratar de plasmarlo, diría de una manera simple, sacar cosas del pasado y traerlas al presente muchas veces no funciona. Tú lo que tienes es que extraer conocimiento y adecuarlo a los tiempos modernos. Exacto. Reflexionarlo, usar la factología, reflexionarlo y adecuarlos a los tiempos. Ese sería el primer aporte. O sea, leerlo y traerlo a nuestra actualidad, pero de una manera reflexiva y ajustándose a las realidades concretas que vivimos en el día a día. Ese es el primero que todo. Segundo, su ética ciudadana. Es muy importante predicar con el ejemplo. O sea, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Eso es, Justo Arosemena es un ejemplo de ciudadano. Entonces, traer esos valores, ese amor por la patria, porque la vivió siempre. Todos sus trabajos es pensando la patria, pensando el Estado Nacional, en un futuro, como colombiano, como ismeño, en la forma en que lo veamos. Entonces, eso sería una de las principales valores que rescatar. Y tercero, su gran visión jurídica, esa flexibilidad que le permitía incursionar en el derecho constitucional, penal, administrativo, económico, etc. Esa es una flexibilidad que necesitamos hoy en nuestros líderes para sacar adelante nuestro país y nuestra región también, porque hay una crisis de liderazgo generalizado, no lo podemos ocultar. Entonces, estas lecturas son obligatorias para fortalecer eso. Definitivamente. Usted acaba de mencionar algo que lo deja a uno siempre pensando, la ausencia de un liderazgo como con aquellos grandes caudillos del siglo pasado, antepasado. Y eso pudiera lograrse si nuestros políticos en formación se dedicaran también a estudiar un poco estas figuras, a leer, a instruirse y a llenarse, impregnar su pensamiento de ideas de ilustres panameños como don Justo Arosemena, que nos podría llevar a tener un pensamiento más crítico y más fresco en relación con la patria. Incluso en ver en qué fallaron también, porque no eran infalibles. Totalmente, entonces, claro que sí. Eso verlo también, mira, como ve que te gustan las cosas capciosas. Oh. Y mira, fíjate, él tenía una visión muy de la época que era muy dura en cuanto a la idea de progreso. Resumido, en la sociedad. Que ya estamos fuera de... Ahí te lo voy a resumir. Mira, por ejemplo, muchas veces se dice que las personas de esta época eran racistas. No es que eran racistas. Las ideas de la época decían que lo indígena, lo negro, era visto como negativo. Entonces, muchas veces se utiliza peyorativamente esta visión de padres de la patria como Justo Arosemena para atribuirle otras características. Y yo te quería comentar que esa era una visión propia de la intelectualidad de la época y no debemos juzgar porque la historia no es para juzgar, ni la historia es un tribunal. La historia es para homenajearla, analizarla en el contexto, en su momento y en su espacio. Entonces eso es muy importante, esa reflexión. Bueno, como a modo de cierre, ¿no? Definitivamente queremos agradecerle todos los aportes que ha hecho el día de hoy. Nos ha traído un programa bastante ameno. Y esto es lo que se necesita, estimados televidentes, para que nuestros hijos, la patria en general, pueda comprender la historia mediante conceptos así muy claros, muy sencillos, para que nosotros todos podamos seguir adelante con esta preciosa nación que tenemos todos. Punto de Vista le da las gracias, profesor Chávez,
por su participación el día de hoy y la gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No se pierda estos programas. Nosotros estamos aquí todos los martes y los jueves a las 10 de la mañana en vivo, cada vez que se puede, y estamos transmitiendo a través de ANTV desde la Asamblea Nacional. Yo soy Rosa Mancilla y los espero en la próxima edición de Punto de Vista.